Hola, a través de este video, en esta ocasión, vamos a acercarnos a un tema bastante interesante, a través del cual vamos a pensar cómo acercarnos a los diferentes fenómenos sociales que queramos problematizar. Es posible que a través de este tema desarrollado puedan ustedes fortalecer la escritura de su artículo, el artículo que ustedes escriben, construyen para entregar al finalizar este seminario de profundización. La interseccionalidad es bien interesante porque nos va a abrir la mirada, nos va a permitir ampliar la mirada de los fenómenos sociales y de los hechos sociales que queramos problematizar o construir como problema social. En este sentido, en este momento vamos a abordar el campo, vamos a entrarnos en el campo de la interseccionalidad y para eso vamos a pensar, o es necesario tener claro que la interseccionalidad, ahora vemos si lo asumimos como concepto o paradigma. De momento pensemos de forma muy general, la interseccionalidad se construye a partir de algunos fenómenos sociales que han caracterizado a nuestras sociedades de manera histórica. Vemos recurrentemente fenómenos y eventos de desigualdad, de discriminación, de dominación. Esta ha sido una constante histórica, una constante en la historia de la humanidad. Y es alrededor de estos tres elementos o dinámicas sociales que se mueve la interseccionalidad. Es decir, la interseccionalidad nos va a permitir comprender, analizar e interpretar la desigualdad como la discriminación, como la dominación, y nos va a permitir acercarnos a estos fenómenos sociales de manera diferente o desde una mirada diferente a la forma como tradicionalmente se ha venido haciendo. Entonces, no perder de vista que siempre que pensemos en la interseccionalidad debemos tener claro que la interseccionalidad entonces va a pensar, es una forma diferente de pensar la desigualdad, la discriminación, la dominación. Para pensar y tener algunas claridades en torno a la desigualdad, ¿qué es la desigualdad? ¿Cómo podemos pensar la desigualdad? Hay diferentes formas en las cuales podemos asumir la desigualdad. Pero más allá de las formas como podamos asumirlas, siempre es necesario hacernos la pregunta ¿por qué? ¿Por qué permanece la desigualdad? ¿Por qué las sociedades se siguen y nos seguimos construyendo desde esta estructura desigual que ustedes ven en esta imagen? ¿Por qué se dan estas condiciones? ¿Es acaso una condición natural? ¿Es una cuestión que debemos asumir? ¿O al contrario, debemos problematizar y pensar en la necesidad de superar estas condiciones de desigualdad? Entonces, es alrededor de esta mirada que debemos asumir y tener claro que la desigualdad es un acceso diferenciado. Todas las personas accedemos a recursos, a servicios, a posiciones, pero ese acceso es diferenciado. No todos y todas las personas podemos acceder a los mismos recursos. Recurso no solo económico, sino recurso cultural o pensémoslo como capital simbólico. No podemos acceder de la misma manera a todos los servicios presentes en la sociedad. No tenemos acceso a todas las posiciones posibles, ¿sí? Esa es una cuestión que debemos pensar de manera recurrente. ¿Por qué se da eso? Porque hay un acceso diferenciado a los servicios. Y ni qué pensar de los derechos. ¿Por qué accedemos de manera diferente al derecho a la salud, a la educación, a la cultura, a la recreación? ¿Sí? Entonces la desigualdad se constituye a partir de ese acceso diferenciado. Lo que es claro es que no podemos seguir asumiendo que las desigualdades sean fenómenos naturales.
sino que, como ustedes lo leen allí, es el resultante es una construcción social y cultural. Es decir, ese acceso diferenciado se construye. Ese acceso diferenciado como seres humanos lo construimos. Y allí debemos siempre hacernos, plantearnos estas preguntas. ¿Cómo podemos explicar esas desigualdades? ¿Cómo podemos justificar esas desigualdades si es posible justificarlas? Pero al menos cómo se pueden explicar, por qué razón se da el acceso diferenciado. La interseccionalidad entonces trata de acercarse y responder o abordar esta pregunta. Asimismo, la interseccionalidad se pregunta respecto a las dimensiones que están por detrás de esas desigualdades. ¿Qué es lo que permite que se sostengan esas desigualdades? ¿Qué es lo que permite que se reproduzcan esas desigualdades? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Cuáles son las estructuras que están sosteniendo esas desigualdades y las hacen inamovibles? Es la pregunta o son las preguntas a las que trata de dar respuesta la interseccionalidad. Entonces, en adelante, siempre que pensemos en interseccionalidad, debemos pensar en desigualdad, discriminación, dominación. Pero de igual manera, siempre que pensemos en desigualdad, en discriminación, en dominación, debemos pensarlo y asumirlo desde la interseccionalidad. Esa es la invitación con este concepto. Entonces, hemos dicho que en la sociedad o las sociedades han construido diferencias. Las sociedades nos hemos diferenciado internamente al interior de cada sociedad, pero también en términos globales, hemos construido diferencias a partir de unas categorías específicas. La categoría sexo nos ha permitido diferenciarnos o a partir de allí se han construido diferencias. Se han construido distinciones a través de la categoría sexo-género. También se han construido distinciones de clases, se han hecho diferenciación de los individuos a partir de su posición social y económica. Las diferencias se han ido construyendo desde este criterio, pero también se han establecido diferencias desde la condición étnico-racial. Estas categorías o a partir de estas categorías las sociedades han construido diferencias. Han diferenciado o hemos diferenciado grupos humanos y grupos sociales a partir de sus características de sexo, género, características étnicas y a partir de sus condiciones sociales y económicas. A partir de allí hemos construido las sociedades, internamente han construido y hemos construido diferencias, con el agravante que estas diferencias han generado efectivamente desigualdades. O a partir de estas diferencias es que se ha estructurado la desigualdad social en nuestra sociedad y en términos globales. Siempre que pensemos en la desigualdad, debemos pensar que esa desigualdad está soportada, está estructurada en las diferencias de clase, de sexo, género y de raza o grupo étnico-racial. Pensemos en una condición de desigualdad, porque hay personas que no pueden acceder al derecho a la educación. Y nos vamos a dar cuenta que allí empiezan a florecer o a aparecer unas condiciones de clase, unas condiciones sociales y económicas, unas condiciones también étnicas y raciales que muestran como argumentos o se muestran como argumentos o como condiciones a través o a partir de las cuales se limita o se dificulta el acceso, en este caso al derecho a la educación. Pero si pensamos en otros servicios de recreación y de cultura, ustedes seguramente se han dado cuenta y ha sido noticia en algunos momentos de cómo acceder a esos servicios de recreación y de cultura, si son servicios inclusive pagos, también ese acceso es restringido
dependiendo de su condición étnica, racial, de su condición y de su identidad sexual y de género o de su condición social y económica. O sea que estas diferencias es importante tenerlas en cuenta, son estas diferencias las que o a partir de las cuales se soportan las estructuras o la estructura de desigualdad social. Y es claro que esto genera impacto en la vida individual, en la vida de cada una de las personas, afecta nuestras vidas, estas dinámicas y esta relación, y aquí vamos a empezar a usar el concepto de intersección de todas estas diferencias que soportan y le dan forma a la desigualdad social. O sea que no podemos pensar que la desigualdad social es una cuestión que responde exclusivamente a una condición económica, una condición social y económica, sino que la desigualdad también surge, además de esta condición social y económica, de su identidad sexual y de su identidad de género, ¿sí? Y no solo pensemos la desigualdad hacia afuera, pensemos nuestros comportamientos también de discriminación. Yo como ser humano, como individuo, con seguridad también he tenido comportamientos de discriminación hacia algunas personas, o para no usar ese concepto, ese nombre tan fuerte de discriminación, he tenido comportamientos discriminatorios o comportamientos que ponen barreras hacia otras personas según sea su condición social o económica, según sea su grupo étnico o racial con el cual se identifica, o según sea su identidad sexual y de género. Y no es que yo me comporte de manera diferente para cada una de estas categorías, sino que yo empiezo a tener comportamientos diferentes hacia individuos que tengan estas categorías relacionadas. Seguramente yo me voy a comportar diferente hacia una mujer de clase social o nivel socioeconómico 5 o 6 que al relacionarme con una mujer de un nivel socioeconómico 0 o 1. Seguramente allí va a tener un comportamiento discriminatorio evidente, y aún más si esa mujer de nivel socioeconómico 0 o 1 es una indígena. Con seguridad mi comportamiento y mi relación y mi acción va a ser no igual hacia otra persona con otras condiciones o características. Entonces, a eso nos llama la interseccionalidad, a reconocer que las desigualdades se estructuran desde la intersección de estas categorías y que nuestros comportamientos de discriminación y de dominación también responden a estas categorías de diferencia. Es allí donde emerge entonces, y es allí donde se ubica la interseccionalidad. Entonces es importante empezar a tener esa claridad o esos elementos para hacer lectura de los diferentes fenómenos sociales o hechos sociales a los que nos acerquemos. Bien, ustedes han tenido como referencia en este capítulo o en este nivel del seminario de profundización, han tenido como referencia los planteamientos de la profesora Mara Viveros Vigoya. Es colombiana, actualmente vinculada con la Universidad ICESI en el Centro de Estudios Afrodiaspóricos. Entonces, con la autora, con la doctora Mara Viveros, es que nos estamos acercando a esta categoría, concepto o paradigma de interseccionalidad. Entonces, efectivamente, ella lo que nos plantea es que la mujer Kimberly Crenshaw, estadounidense, ha sido una, digamos, de las mujeres que empezó a darle forma a este concepto de interseccionalidad. Kimberly ha planteado algunos enunciados, ha hecho algunos planteamientos para pensar la interseccionalidad, pero asimismo lo han hecho Patricia Hill Collins y Angie Marie Hancock,
quienes han visto también la interseccionalidad desde otros puntos de vista. Entonces Kimberly Crenshaw lo que ha planteado o ha pensado es la interseccionalidad como un concepto. Ella ha sido clara en decir que el concepto de interseccionalidad ha sido utilizado por ella para dar cuenta de unas acciones o unos comportamientos discriminatorios desiguales hacia unas personas, especialmente hacia unas mujeres afrodescendientes en Estados Unidos, y que se estaba tratando a nivel jurídico de resolver una situación de discriminación, pero sin considerar el diálogo, la relación o la intersección de esa desigualdad desde múltiples factores, sino que se estaba pensando la discriminación desde una mirada unidimensional. Para ella, para Kimberly Crenshaw, solamente la interseccionalidad se asume o ella lo asume solo como un concepto. En tanto, Patricia Hill Collins, perdón que aquí quedó como Patricia Hilla, pero es Patricia Hill. Patricia Hill Collins, junto con Anne-Marie Hancock, han planteado al contrario, mucho más, yendo mucho más allá, que la interseccionalidad debe ser vista como un paradigma. La interseccionalidad, dicen ellas, no podemos asumirla o proponen ser asumido más como un paradigma y no como un concepto. Esto tiene diferencias, es claro, que ambos elementos, sea un concepto, sea un paradigma, hay diferencias en ellos. ¿A qué hacemos referencia entonces si pensamos la interseccionalidad como un concepto o como un paradigma? Al pensarlo como un concepto, pues estamos asumiendo que ese concepto, en este caso la interseccionalidad como concepto, solamente lo que buscaría es representar un fenómeno, una situación o un estado de cosas, representar. O sea que con la interseccionalidad como concepto solamente se quiere nombrar o representar unas condiciones de discriminación, de desigualdad, de dominación que se dan a partir de la intersección o interacción de estas categorías de diferencia que ya hemos planteado. O sea que el concepto solamente representa una situación particular, un fenómeno. En tanto, como paradigma, lo que se busca establecer es que la interseccionalidad represente o trate de establecer una visión del mundo, ¿sí? Trate de generar un sistema de creencias básicas con las cuales estemos todos y todas las personas de acuerdo, en donde sea posible a través de ese sistema de creencias establecer cómo debemos pensar el mundo, cómo debemos pensar las relaciones que se dan entre los individuos en ese mundo. Como paradigma, entonces tiene una pretensión mucho más abarcativa. El concepto solamente busca representar una situación o un fenómeno particular, en tanto como paradigma lo que busca es establecer una visión a nivel global, establecer una visión del mundo, es decir, tratar de enunciar cómo funciona el mundo. Es una forma, digamos, de ser mucho más radical, de sentar unas bases mucho más sólidas y decir, mire, el mundo en cualquier lugar del planeta debemos pensar que las relaciones o las interacciones entre los individuos y cómo se construye el mundo responde a estos y estos aspectos. Esa es la búsqueda, la pretensión de los paradigmas. Y en este caso, entonces, Patricia Hill Collins como Anne-Marie Hancock lo que plantean es que debemos asumir la interseccionalidad como un paradigma y no solo como un concepto. Entonces eso tiene, pues, ya lo hemos dicho, algunas implicaciones. Dejando de momento allí de lado esta distinción entre la interseccionalidad como concepto o paradigma, también se han generado unas discusiones y debates en torno a la interseccionalidad. Y se ha dicho, bueno, la interseccionalidad debe pensar las condiciones de desigualdad
de discriminación y de dominación deben pensarse desde una mirada macro o deben pensarse desde lo micro. ¿Cuál debe ser el énfasis en el cual debe concentrarse la interseccionalidad? ¿Debe concentrarse en lo micro o en lo macro? Ha sido una discusión y un debate. En tanto, quienes apuestan por lo micro, lo que dicen es que la interseccionalidad lo que debe concentrar o permitir ver son los efectos que trae o el impacto que genera esa estructura de desigualdad en la vida de los individuos, en la vida individual. Es decir, revisar cómo esa estructura de desigualdad afecta e impacta en los individuos, en tanto quienes apuestan por pensar en la interseccionalidad desde lo macro nos dicen no, al contrario, lo que debemos revisar es cómo se mantienen y se producen esa estructura o esas estructuras de desigualdad. Esa es la apuesta de la interseccionalidad desde una mirada macro. Entonces allí hay un debate, una distinción que al parecer todavía no se ha resuelto y todavía hay quienes apuestan por lo micro, en tanto otras personas asumen la interseccionalidad como concepto o como paradigma para pensar lo macro. Entonces también allí creo que debemos tomar una posición y decir, bueno, la interseccionalidad a lo mejor no debe pensar lo micro o lo macro, sino que no debe dejar de lado ninguno de los dos niveles. Debe pensar la desigualdad en términos de lo micro, el impacto que generan los individuos, pero la interseccionalidad también debe pensar cuáles son las estructuras y cómo se estructura la desigualdad, cómo se produce la desigualdad y cómo se ha mantenido la desigualdad en términos estructurales. Bien, por otro lado, volviendo un poco a la propuesta de Patricia Hill Collins, ella nos planteaba entonces que si asumimos la interseccionalidad como un paradigma, debemos pensar entonces como paradigma que estas serían los supuestos básicos o las creencias que debemos considerar siempre que nos acerquemos a pensar, a entender o analizar una situación o un fenómeno social concreto. La interseccionalidad entonces como paradigma debería siempre tener en cuenta, asumir, considerar estos 6 principios o postulados básicos. Y el primero de ellos es que en cualquier fenómeno social al que usted se acerque, cualquier proceso social, cualquier hecho social que usted problematice, usted debe reconocer que siempre en ese fenómeno, en ese problema, hay o se ha dado o se ha producido por la intersección de las diferentes categorías que hemos dicho, estas categorías de diferencia. Es decir, cualquier problema social, cualquier fenómeno social es producido por la intersección de estas diferentes categorías de diferencia, valga la redundancia. Es decir, que usted siempre que vaya a pensar un fenómeno social que va a problematizar un hecho social, usted debe reconocer que ese hecho, ese fenómeno social es producto de la intersección de estas categorías de género, de sexo, de raza o clase. Que estas 3 categorías centrales de diferencia siempre están presentes en cualquier fenómeno social, cualquier hecho social que usted pretenda problematizar. O sea que siempre hay que prestar atención, como ella lo plantea, a estas categorías, a las relaciones entre estas categorías, pero siempre reconociendo que esas relaciones no son estáticas, que no se relacionan las categorías de diferencia de clase, raza, sexo, género, no se relacionan siempre de la misma manera, sino que se relacionan de diferente manera en cada uno de los contextos sociales que usted esté revisando. Asimismo, plantea ella que siempre debemos pensar que esas categorías son productos, son producidas por instituciones o por características o factores individuales. Es decir, es una producción. Las categorías son conceptualizadas como producciones dinámicas. O sea que esas categorías no tienen
una forma definida y para siempre. La categoría raza, clase, género, sexo responde y son producidas de manera también contextual, ubicadas y que dice que son impuestas en ambos niveles. Aquí habla del nivel macro y del nivel micro. Entonces se examinan, claro, estas categorías a varios niveles, o sea que no debemos pensar en la raza, en la clase, en el género, en el sexo, solamente en términos del impacto que esas categorías de diferencia generan en los individuos, sino que siempre también debemos considerar cómo esas categorías de diferencia se están produciendo o cómo están soportando esas estructuras de desigualdad en contextos particulares. Y de esta manera, entonces dicen Patricia Hill Collins que la interseccionalidad como paradigma, entonces debe responder o requiere desarrollos tanto teóricos como empíricos, es decir, que debe responder a construcciones conceptuales, pero también a reconocer que en términos de los contextos particulares se expresa de forma diferente la desigualdad y que la intersección o la relación de estas categorías de diferencia es precisamente diferente en cada contexto o hecho particular. Entonces, si vamos a asumir la interseccionalidad como un paradigma, eso exige que usted siempre que se vaya a acercar a un hecho o un fenómeno social, si usted lo va a hacer desde el paradigma de la interseccionalidad, lo va a revisar, lo va a leer o va a problematizar un fenómeno social desde el paradigma de la interseccionalidad, usted debe siempre considerar estos 6 principios que son la propuesta establecida por Patricia Hill Collins. Entonces, si usted va a construir su artículo, el que esté construyendo un artículo en el cual usted va a problematizar un fenómeno social, usted puede hacerlo entonces desde el paradigma, si lo vamos a asumir como paradigma, desde el paradigma de la interseccionalidad, y eso implica que usted revise ese fenómeno social cualquiera que sea. Supongamos que sea, no sé, los embarazos en la adolescencia, el consumo de sustancias psicoactivas, cualquier fenómeno social. Si lo vamos a asumir desde el paradigma de la interseccionalidad, deberíamos pensar y buscar la manera de pensar ese fenómeno social desde estos principios, siempre considerando que cada uno de esos fenómenos se expresa de manera diferente desde una mirada de la intersección de esas categorías de diferencia. Es decir, si usted está abordando el fenómeno social de los embarazos en mujeres adolescentes entre los 15 y 19 años, usted debería revisar ese fenómeno desde estas categorías, cómo se expresa este fenómeno en términos de la condición social y económica de la mujer, de su condición étnica, racial y de su condición inclusive de género, cómo se identifica esta mujer. Entonces uno podría llegar a pensar que los embarazos en adolescentes son diferentes y se expresan de manera diferente si usted es una mujer de nivel socioeconómico 0,1, si es una mujer de nivel socioeconómico 6, si usted es una mujer que tiene una identidad de género homosexual, por ejemplo, entonces también va a ser ese fenómeno, va a ser leído de manera diferente. O si usted es una mujer afrodescendiente, una mujer indígena, entonces también el fenómeno social de embarazos en la adolescencia va a tener una expresión o se va a mostrar de forma diferente. Es a eso lo que nos invita a este paradigma de la interseccionalidad. Entonces, estas son las categorías de diferencia que nos proponen o que debemos considerar. Son las categorías de diferencia más fuertes, digamos así. Es posible que allí sigamos vinculando unas categorías de diferencia, como aparece allí el origen y la nacionalidad. Pero las categorías de diferencia fuertes sobre las cuales se estructura o invita a la interseccionalidad que pensemos la desigualdad, son estas categorías de diferencia que son clase, raza, sexo, género. Esas son las categorías de diferencia desde las cuales la interseccionalidad nos invita a que pensemos la desigualdad social, la dominación y la discriminación.
Bien, ustedes han encontrado también que nos plantea Mara Viveros en una parte de su documento que debemos pensar entonces las opresiones cruzadas, como ella las nombra, como una formación, ¿no? Es algo que se produce en un momento histórico particular y se produce de manera diferente según sea el contexto social, el contexto histórico en términos de lo social, de lo económico, de lo político, y que esas opresiones se expresan de manera diferente según el contexto en el cual se den las relaciones sociales específicas. Entonces nos plantea ella, es que pensar, por ejemplo, desde el feminismo, de que existan unos parámetros feministas universales, es decir, que pensar desde el feminismo que la categoría género, sexo o la categoría mujer es igual en términos globales o universales, dice ella que eso es inadecuado y eso va a dificultar o impedir pensar que la dominación, las diferentes formas de dominación y de discriminación son específicas y responden a formas particulares de relaciones, ¿sí? O cómo se experimentan y se viven las relaciones entre estas categorías. Es decir, que no es posible pensar la dominación, por ejemplo, la discriminación basada en el género de manera igual para todos los contextos sociales y culturales, sino que las dominaciones van a ser diferentes, la discriminación va a ser diferente dependiendo de la forma como se den las relaciones entre estas categorías. Y completa planteando que las relaciones sociales se estructuran de manera diferente a partir de la manera o la forma como se dé la relación entre estas categorías de sexo, género, clase y raza. Entonces, pensemos que siempre estamos construyendo, estableciendo relaciones sociales. Y piense usted que sus relaciones sociales siempre van a estar atravesadas por estas categorías. Si usted hace conciencia de sus comportamientos diarios, se va a dar cuenta que sus relaciones sociales, de manera consciente o inconsciente, de manera explícita o implícita, siempre están orientadas por estas categorías de sexo, género, clase y raza. Es decir, usted siempre va a establecer relaciones dependiendo estas categorías. Si usted revisa, pensando en su red social, grupos de amigos y de amigas, uno se va a dar cuenta que seguramente las relaciones que yo establezco las establezco a partir de unos criterios de clase y raza. Con seguridad eso sucede, no es ni positivo ni negativo, pero es una condición, es algo que sucede. Entonces, a eso es lo que nos hace referencia Mara Viveros, y es que pensemos que esas opresiones cruzadas son una construcción histórica y contextual concreta. Es decir, no sucede en todos los lugares y contextos de la misma manera. Yo, como hombre blanco de nivel socioeconómico 2 o 3, no voy a tener las mismas experiencias de dominación, de discriminación en todos los contextos. Es posible que tenga unos contextos en donde yo no experimente la discriminación, pero si yo me muevo hacia otros contextos, con seguridad yo voy a experimentar también la discriminación de otra manera. Entonces, dependiendo de ese contexto en términos de clase, ¿sí? En términos de estructuras o escenarios sociales y económicos diferentes, es posible que yo vaya a experimentar discriminación, pero si me muevo hacia otros escenarios sociales de nivel socioeconómico cercano al mío, pues la discriminación no la voy a tener. Si yo me muevo hacia un escenario o un territorio que tiene unas características étnico-raciales particulares, a lo mejor, así yo sea un hombre mestizo o blanco, que se pensaría que un hombre mestizo o blanco pues no experimenta discriminación, es posible que allí en esos escenarios
de formación o con características étnicas y raciales diferentes a las mías, es posible que yo experimente allí también discriminación. Entonces, eso sucede y es lo que nos invita, Mara Viveros, a pensar que la interseccionalidad debe llevarnos siempre a revisar esa intersección entre estas categorías. Y es lo que recoge con estos conceptos de consubstancialidad y coextensividad. Si usted va y revisa nuevamente estas apuestas, lo que nos plantea Mara Viveros es que las relaciones sociales que se construyen y se estructuran desde estas categorías de diferencia no son siempre las mismas, es decir, las relaciones sociales las relaciones sociales se estructuran desde estas categorías, pero no siempre la relación entre estas categorías es la misma. Es con eso que a lo que ella hace referencia con el concepto de consubstancialidad, es decir, que las relaciones sociales no siempre van a estar determinadas de la misma manera por mi condición de clase, de raza o de género o sexo. Insisto, no porque yo sea hombre en términos de mi identidad de género, no porque yo me identifique con el género masculino y porque yo sea un hombre de nivel socioeconómico 3, pongámoslo así, y que sea además de eso mestizo o blanco, no significa que porque yo tenga esas, se hayan puesto sobre mi cuerpo esas categorías, entonces mis relaciones sociales vayan a ser siempre las mismas en todas partes. Lo que se busca con estos conceptos de consubstancialidad y coextensividad es que la interacción entre estas categorías de diferencias siempre van a ser diferentes y las relaciones sociales siempre van a ser diferentes y se van a estructurar de manera diferente según la forma como interactúen estas categorías de diferencia. Entonces, si yo me muevo en otro nivel socioeconómico, es posible que allí la discriminación hacia mi persona que tiene, digamos, en su cuerpo la identidad de género masculino y de ser perteneciente o reconocerme como en términos étnicos raciales como un hombre mestizo o blanco, pues si yo me muevo hacia otro grupo socioeconómico es posible que allí vaya a tener una forma de relación social diferente, vaya a experimentar quizás algunas relaciones de discriminación a partir de mi condición o de mi categoría de clase. Pero también si me muevo, como les decía ahora, hacia un escenario con características étnicas y raciales diferentes, entonces seguramente mis relaciones sociales allí se van a construir de otra manera. A esto es lo que nos lleva la autora con este concepto de consustancialidad y coextensividad, es decir, que no podemos pensar que la discriminación y la dominación es la misma y que los mismos grupos sociales y los mismos individuos son los únicos que experimentan discriminación. Es decir, no podríamos pensar que son las mujeres pobres o empobrecidas, negras o indígenas, que son ellas las que siempre experimentan discriminación y dominación. No sería posible pensar eso, sino que la discriminación, la dominación y la desigualdad se experimenta de manera diferente según la interacción entre estas categorías. No significa porque yo, insisto, tenga en mi cuerpo unas inscripciones de género, de clase y étnicas raciales, no significa que yo siempre, por esas características que llevo en mi cuerpo o que han sido adscritas a mi cuerpo, entonces no vaya a experimentar relaciones de discriminación, de dominación, o vaya a experimentar desigualdad social. Entonces, esta es una mirada mucho más amplia y de alguna forma es también un llamado de atención a la interseccionalidad para que no se piense como algo estático, sino que la interseccionalidad es un paradigma o concepto, usted ya determina, que nos va a permitir pensar precisamente en la dinámica, en la transformación permanente de las relaciones
sociales. Bien, y para terminar, vamos a recordar a esta mujer que es enunciada tanto por Mara Viveros como por las otras mujeres feministas y referencian a Sojourner Truth como una mujer que en los años 1800 en Estados Unidos se puede decir fue la pionera de esta reflexión interseccional. Como ustedes leen aquí, este fue un discurso de esta mujer que fue liberada de la esclavitud y en el año 1851 ella pues hacía campaña por la abolición de la esclavitud, pero asimismo hacía campaña por los derechos de la mujer y pronunció este discurso en la Convención de Derechos de la Mujer en 1851 en Ohio, en Estados Unidos, y se refería entonces a las formas de opresión que vivía ella como mujer afrodescendiente. Y es esto lo que decía Sojourner Truth, para que ustedes lo interioricen, lo revisen y lo tengan como un referente, un discurso referente de este enfoque o paradigma de la interseccionalidad. Ese hombre de ahí dice que hay que ayudar a las mujeres a subir a los carruajes, levantarlas para que atraviesen los pozos en la calle y que las mujeres deben tener el mejor lugar en todas partes. A mí nadie me ofrece ningún mejor lugar. ¿Y acaso no soy una mujer? Mírenme, miren mi brazo. He arado, he plantado y he recolectado la siembra en los graneros. Y ningún hombre podía superarme. ¿Y acaso no soy una mujer? Podía trabajar tanto y comer tanto cuando podía conseguir comida como un hombre. Y soportar el látigo también. ¿Y acaso no soy una mujer? He parido hijos y visto a la mayoría de ellos ser vendidos como esclavos. Y cuando lloré la pena de una madre, nadie más que Jesús me escuchó. ¿Y acaso no soy una mujer? Con este discurso, esta mujer activista por los derechos de las poblaciones afrodescendientes, por la abolición de la esclavitud, los derechos en general de las mujeres, nos dejaba ver con este discurso pronunciado que se tenían algunos conceptos que se asumían como universales y se pensaba y se creía que todas las personas que respondían a esos conceptos tenían las mismas experiencias. Entonces ella hace esta reflexión y alrededor del concepto mujer, que se pensaba con este concepto como un concepto universal, ella daba muestras de que tenía vivencias diferentes, que ella también es una mujer, pero aún así los hombres no le ayudaban a subir los carruajes, no le ayudaban a atravesar los pozos, no le daban el mejor lugar en todas partes. Y ella se preguntaba, ¿acaso no soy una mujer? Es una forma de decir, hombre, pero si dicen que ser mujer es esto, y a mí ¿por qué no me pasa lo que se dice que debe pasarle a una mujer? ¿Acaso no soy una mujer? Y es con este discurso que queremos cerrar para que usted piense y reflexione alrededor de este enfoque, el enfoque paradigma también de la interseccionalidad, que es un paradigma con el cual, insisto, nos invita a revisar los fenómenos de desigualdad, de discriminación, de dominación, de opresión, en ese diálogo siempre variable entre las categorías de diferencia, las categorías de raza, de clase, de sexo y de género. Entonces, con este video hacemos esta presentación general y vamos a compartir con ustedes un segundo documento para que con base en podamos decir, en estos planteamientos iniciales y con estas claridades que nos ofrece Mara Viveros en torno al concepto, al paradigma de interseccionalidad, podamos con esas claridades, espero que se hayan generado claridades, podamos tomar en consideración el documento que se les va a compartir, que titula Pensando en y a través de la interseccionalidad. Entonces, espero que después de haber leído este documento podamos compartir a través de un video corto
los planteamientos allí enunciados para que usted siga ampliando su perspectiva y sus formas de abordar y de pensar los fenómenos sociales ahora desde el paradigma o el enfoque de la interseccionalidad.